Vamos a corregir los ejercicios relacionados con el movimiento circular uniforme, con la velocidad angular relacionado con los conceptos de periodo y frecuencia. El primer ejercicio que teníais era el ejercicio del libro de la página 190, el ejercicio 9, que nos decía que teníamos un tocadiscos antiguo que gira con una velocidad angular de 33 revoluciones por minuto y el diámetro de la pieza es de 30 centímetros y nos pedía en el apartado A calcular la velocidad angular en radianes por segundo. El dato que nos daba el enunciado, este es la velocidad angular, pero en una unidad que no corresponde a la del sistema internacional, que son revoluciones por minuto. Para hacer ese cambio de unidades tenemos que colocar factores de conversión. El primero sería el dato que nos da en forma de factor de conversión, 33 revoluciones o vueltas en un minuto. Con el primer factor de conversión transformamos las revoluciones, que corresponde a una vuelta, a una circunferencia, que equivale a 2 pi radianes, y el segundo factor de conversión para transformar el tiempo. Minuto lo tenemos abajo, pues minuto lo tenemos que colocar arriba, y un minuto son 60 segundos. Multiplicados esos tres factores de conversión, tendríamos la velocidad angular en radianes por segundo. En el apartado B nos pide el periodo y la frecuencia del movimiento. La velocidad angular se puede relacionar con el periodo por esa fórmula, 2pi partido por t el periodo. Esta definición esa fórmula sale de la definición de la velocidad angular, espacio recorrido en una vuelta o ángulo recorrido en una vuelta, 2 pi radianes, y el tiempo que tardamos en dar una vuelta corresponde al periodo. Si sustituimos la velocidad angular en el sistema internacional, la que acabamos de calcular, y 2pi partido por t. De ahí despejamos t y nos daría el periodo 1,82 segundos. El periodo se puede relacionar con la frecuencia, puesto que las dos magnitudes son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si tenemos ya el periodo, pues la frecuencia es la inversa del periodo. Sustituimos el valor que habíamos calculado y de ahí nos sale la frecuencia. Y la unidad de frecuencia en el sistema internacional sería el hercio, abreviado H mayúscula porque viene del nombre de un científico, Z. El apartado C nos pide la velocidad lineal de un punto de la periferia. Un punto de la periferia es un punto que esté justo en el borde del disco. Por lo tanto, un punto situado en el borde del disco, su distancia al centro, al punto respecto al que gira el disco, sería el radio de esa circunferencia. Como el dato que nos daba era el diámetro, pues el radio es la mitad del diámetro. Teníamos 30 centímetros el diámetro y el radio sería 15 centímetros. En el sistema internacional, 0,5 metros. La velocidad lineal se puede calcular a partir de la velocidad angular por la ecuación velocidad lineal igual al angular por el radio. Si sustituimos los dos valores, el de la velocidad angular y el del radio, nos saldría el valor de la velocidad lineal 0,52 metros por segundo. ¿Vale? Ya os pongo aquí que el resultado del libro está mal. Tiene algún error, no muchos, pero este sería uno de los errores de los resultados del libro. El siguiente ejercicio que tenéis es el ejercicio 10 de la página 190, que sería este. ¿Vale? El ejercicio 10 nos dice que una rueda de un vehículo de 90 centímetros de diámetro gira a 75 radianes por segundo. Nos da en ese enunciado el diámetro, 90 centímetros, y gira 75 radianes por segundo, eso es una velocidad angular. Nos pide que calculemos el periodo y la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda. Si tenemos la velocidad angular, podemos calcular el periodo por la misma relación que hemos visto antes. La velocidad angular es 2pi partido por t. Sustituimos, ya la teníamos en el sistema internacional, por lo tanto ese sería el periodo. Para calcular la velocidad lineal, la podemos calcular a partir de la velocidad angular, velocidad lineal igual al angular por el radio. No tenemos el dato del radio, puesto que el dato que nos daba era el diámetro y el radio sería la mitad.
Al decirnos un punto de la periferia, es un punto que esté justo en el borde de la rueda. Por lo tanto, su distancia al centro es justamente el radio, que lo tenemos aquí ya cambiado a metros. Y sustituyendo, esa nos daría la velocidad lineal. El siguiente ejercicio que tenéis es el ejercicio de la página 200, el ejercicio número 7, que sería este. ¿Vale? En este caso, esperar que encuentre el enunciado. El enunciado nos dice que el extremo del aspa de un ventilador describe un movimiento circular uniforme con una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto. Y lo que nos pide en el apartado A es la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Vale? Ya hemos visto ese cambio antes con dos factores de conversión. Uno para transformar las revoluciones a radianes y otro los minutos a segundos. Y esa sería la velocidad angular en el sistema internacional. El apartado B nos pide el desplazamiento angular que realiza en 10 segundos. Desplazamiento angular o ángulo descrito sería este símbolo griego que es θ. Y el tiempo 10 segundos. Y para calcular el ángulo tenemos que usar la ecuación del movimiento circular uniforme, que es ángulo igual a velocidad angular por el tiempo que se está moviendo. Esa ecuación con magnitudes angulares sería la equivalente a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Vale? Solo que aquí está cambiado espacio por ángulo y velocidad lineal por velocidad angular. Sustituimos los dos datos en el sistema internacional y nos daría el ángulo descrito. Y el apartado C nos pide el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa, esa es la definición de periodo. Luego realmente lo que nos está pidiendo es el periodo, T mayúscula. Y el periodo se puede relacionar con la velocidad angular por esa fórmula. Por lo tanto, sustituyendo nos daría que el periodo es un segundo. El siguiente ejercicio que tenéis es el ejercicio 8 de la página 250, que lo tenemos aquí. Y el ejercicio 8 de la página 250 nos dice que tenemos un móvil que describe un movimiento circular uniforme y realiza una vuelta completa en 5 segundos. Si realiza una vuelta completa en 5 segundos, lo que nos está dando es el periodo, 5 segundos. En el apartado A nos pide la velocidad angular en radianes por segundo, revoluciones por segundo y revoluciones por minuto. Luego lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad angular. Como tenemos el periodo se relaciona con la velocidad angular por esa fórmula. Está en el sistema internacional, lo sustituimos ahí y sacaríamos la velocidad angular en las unidades del sistema internacional, que son radianes por segundo. Y ahora ya solo nos quedaría dos cambios de unidades. Escribimos la velocidad que tenemos y para pasarla a revoluciones por segundo solo hay que hacer una transformación de radianes a revoluciones y ya tendríamos la velocidad angular en revoluciones por segundo. Para pasarlo a revoluciones por minuto partimos del mismo dato y ahora sí que hay que hacer dos cambios de unidades, de radianes a revoluciones, primer factor de conversión, y de segundos a minutos, otro factor de conversión. ¿Vale? Se colocan los factores de conversión igual que siempre. La magnitud que tenemos en posición contraria, la nueva unidad en la posición que queda libre y delante los números que corresponden a la equivalencia entre las dos unidades. El apartado B nos pide el desplazamiento angular que realiza en 45 segundos. Desplazamiento angular sería o ángulo descrito y el tiempo 45 segundos. Tenemos que usar la ecuación del movimiento circular uniforme, ángulo descrito igual a velocidad angular por tiempo. Y sustituyendo
pues tendríamos la ecuación de, o sea, la ecuación no, el ángulo que describe en radianes. El siguiente ejercicio sería el ejercicio número 9.